Hola a todos y bienvenidos a Perspectiva Mundial con Margarita Rojas, María Emma Mejía, acompañándonos hoy con Carlos Patiño, profesor titular de la Universidad Nacional y un experto, yo creo que en los temas europeos y particularmente de Ucrania. Esta ha sido una semana de verdad dramática, una semana de muchos acontecimientos, la reunión, la cumbre de seguridad en Múnich, la reunión de cancilleres en Bruselas y la aparición de todas las nuevas figuras norteamericanas en el panorama internacional. Defensa, Tesoro y, en fin, una semana dura para el futuro de Europa, de Ucrania, y vamos a analizarlo con Carlos Patiño, Margarita. Sí, María Emma, después de meses de estancamiento, de una guerra que se consideró en algún momento llegó a congelarse, esta semana ha sido frenética como todo lo del gobierno Trump y le ha dado literalmente un vuelco a la situación en Ucrania. Estamos a puertas de una perspectiva de negociación que se ha anunciado esta semana y que cambia, por supuesto, el panorama. A 10 días exactamente de cumplirse 3 años de la guerra, le preguntamos a Carlos Patiño. Carlos, ¿cuál es hoy el panorama en Ucrania? Pues a ver, el panorama es de una guerra realmente muy mortal. Esta es una de las 13 o 15 guerras más importantes que ha habido en el mundo desde la segunda mitad del siglo XIX a hoy, tanto por el número de muertos como por los territorios involucrados, como porque además involucra territorios que fueron disputados durante la Segunda e incluso la Primera Guerra Mundial, y porque apela al Imperio Ruso. Y en este contexto, cuando digo el Imperio Ruso, lo digo con plena claridad. Rusia y Ucrania disputan dos guerras distintas. Para Ucrania, esta es una guerra de liberación nacional, y para Rusia, esta es una guerra de reimperialización o recuperación de los territorios imperiales que pertenecieron tanto a la Unión Soviética como al imperio en su versión zarista. De forma tal que lo que hemos visto a lo largo de la semana, una semana realmente muy intensa y muy angustiante desde el punto de vista ucraniano, es la posibilidad del inicio de conversaciones para un cese al fuego, no un tratado de paz, y eso quiero ser claro. Por ahora se está hablando de un cese al fuego, no un tratado de paz, que tiene la cara de favorecer fundamentalmente las demandas que Vladimir Putin ha hecho desde el inicio de la guerra misma y que Donald Trump utilizó durante toda su campaña, que ratificó una vez ganó las elecciones y quedó como presidente electo, y que fue claro y obvio en su rueda de prensa del 7 de enero en Mar-a-Lago y luego en sus primeros discursos a lo largo del inicio de la presidencia de Donald Trump. Profesor Patiño, pero esto es la recuperación del sueño de Putin de los 2000, ¿no? Cuando él creía que iba no solamente pues Ucrania en el 2014 con Crimea, sino desde antes de recuperar ese viejo imperio, de olvidarse de lo que fue la época de esa Rusia dividida y mermada, la Federación Rusa. Sí, María Emma, habría que recordar la intervención de Vladimir Putin en el año 2005, justo en la conferencia de seguridad de Múnich de ese año, y adicionalmente en otras en el Parlamento ruso, en el que planteaba que la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX había sido la implosión soviética y que había arrasado un imperio. Y aquí habría que recordar que Vladimir Putin todo el tiempo ha hecho un ejercicio de revisionismo histórico muy importante para reivindicar a Rusia como un imperio. Y aquí hay que, digamos, aclarar algo políticamente que es muy importante, es que mientras que el mundo occidental asumió que la implosión soviética conllevaba a la Rusia heredera de la Unión Soviética, a convertirse en un Estado-nación, y al conjunto de estados que salían de esa implosión como Estados-nación, para los rusos se trata de una tragedia geopolítica e histórica y cultural muy importante, y para ellos Rusia siempre ha seguido siendo un imperio, no un Estado-nación. Y ahí ya hay un desencuentro realmente muy serio, muy importante, donde además una de las piezas fundamentales, o quizás la pieza fundamental, es el territorio de Ucrania, que el imperio zarista había conquistado durante la primera mitad del siglo XVIII y había llevado a que Kiev desapareciese como un estado independiente y soberano. Pues ahí digamos que de alguna manera es una guerra que se entronca con el proyecto político de Putin, y aquí empezamos a hablar de dos personalidades muy fuertes que se encuentran
y que parece que terminan coincidiendo y terminan simpatizándose Vladimir Putin y Donald Trump. Lo que hemos visto esta semana es un descongelamiento casi sin precedentes de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia en muchos años. ¿Eso es así? ¿Se puede entender así? Pues Margarita, sí, aquí hay un problema realmente muy serio y es que Donald Trump, pues con fuentes de información que realmente no conocemos y con una, digamos, entorno intelectual que realmente es desconocido para la opinión pública internacional, tiene una relación muy cercana con la Rusia de Vladimir Putin y tiene además algo que es evidente desde su primer periodo de gobierno y es una admiración por las autocracias y los autócratas, donde además incluso Donald Trump ha de alguna manera dado lugar a una crítica muy seria a las democracias y las ha visto como débiles, sin liderazgo fuerte. Y esto pues lleva a una serie de circunstancias realmente muy serias como la participación de las fuerzas no convencionales rusas en la primera campaña electoral de Donald Trump e incluso durante todo su periodo de presidencia y digamos de gobierno. En este contexto, Donald Trump prometió que si llegase a la presidencia, lo dijo durante toda la campaña en el año pasado, 2024, pues resolvería la guerra durante las primeras 24 horas. Claro, esa promesa ya no fue cierta y adicionalmente dijo que si él hubiera sido presidente, esta guerra jamás hubiera ocurrido y a lo largo de esta semana también, de esta semana tan confusa, ha dicho que jugueteó en una entrevista, creo que era en Fox News, donde ha dicho que muy posiblemente Ucrania volvería a ser rusa. Esto deja pues una serie de contornos realmente muy complicados, demuestra que hay una empatía muy fuerte entre Donald Trump y Vladimir Putin y deja en un segundo plano pues a Volodymyr Zelensky y a los ucranianos como dependientes de lo que uno podría enmarcar una especie de acuerdo imperial entre Moscú y Washington en el Washington de Donald Trump. Sí, pero quería preguntarle la visita de dos de los nuevos secretarios de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, a Ucrania para negociar la parte económica del acuerdo, porque esto no solamente es el tema militar, sino también la tajada que quiere sacar Estados Unidos de Ucrania, y Geg Hexel, el secretario de Defensa, que fue muy claro en decir que Ucrania no podría soñar, o Europa no podría soñar en la Ucrania del año 2014, dijéramos, de antes, del territorio anterior del año 2014. ¿Qué papel juega Europa? Que uno lo ve tan debilitado en esta semana en las cumbres de Berlín, el presidente Scholz, el canciller Scholz, que seguramente saldrá según todas las encuestas la víspera de que se cumplan esta fecha del 24 de febrero. ¿Cómo la ve usted? Pues Mariana, la verdad es que Europa y la Europa de la posguerra fría arrastra un problema muy serio estructural desde el inicio de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, y es que Europa fue construyendo unas capacidades muy mínimas de defensa y de autonomía con respecto a los Estados Unidos, y el marco de la OTAN pues hizo que Estados Unidos asumiera un protagonismo y una capacidad de gasto y de defensa militar realmente muy seria y muy fuerte, que solo se vino a revisar en las últimas 2 décadas con muchas críticas y muchos roces, pero evidentemente la Europa contemporánea, y esto digamos es un contraste muy fuerte con lo que era hace 85 años en el momento del inicio de la Segunda Guerra Mundial, o hace un siglo cuando Europa todavía tenía estados realmente muy fuertes y determinantes de la política global. La Europa contemporánea es básicamente un conjunto de estados de segunda o tercera categoría, sin mucha capacidad de defensa ni mucha capacidad de concepción de cómo defenderse o cómo competir geopolítica y globalmente. Y en ese contexto, pues Europa ha perdido la posibilidad de liderazgo en Ucrania. Claro, los países europeos han sido aportantes muy determinantes en la ayuda ucraniana, pero hemos visto problemas muy serios, por ejemplo, en la compatibilidad de la producción de munición, en la producción de armamento, en la producción de equipamiento militar como aviones o tanques de guerra, o incluso en la producción de drones militares. Incluso la guerra de Ucrania ha permitido convertirse en una especie de evaluador de las capacidades militares y defensa de Europa.
toda vez que, por ejemplo, ha quedado al descubierto que muchos países producen munición que prácticamente es inutilizable o armamentos que prácticamente son inoperativos y que no son compatibles con el grueso de los armamentos de la OTAN. Y esto pues ha llevado a una crisis realmente muy seria dentro de Europa. Pero además hay dos problemas realmente muy importantes. Europa arrastra una seria crisis frente a qué ejército pudiese defender a Europa con respecto a Rusia, más allá de un hipotético ejército OTAN. Y en las capacidades militares, pues Alemania no posee ni la sombra de lo que había sido los ejércitos alemanes tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial o en la Guerra Franco-Prusiana, y Francia arrastra la rendición frente a las tropas alemanas de 1940. Frente a esto es muy curioso y es muy interesante que sea Polonia el estado más fuerte en el mundo contemporáneo. Pues, Polonia va a estar ahí presente, muy presente en todo este escenario. Es tal vez la única frontera, dijéramos, la única que pone el punto final. que está poniendo ahí el pecho, digamos, el canciller de Polonia estaba reunido con los secretarios de exteriores de varios países europeos esta semana, y Europa ha tratado de decir, oigan, no se puede hacer la paz de Ucrania sin Ucrania, porque es un poquito asombroso los términos en que Putin y Trump han dicho, ok, vamos a negociar la paz, y Ucrania, ¿qué? Y los términos de Ucrania. Eso es lo que trata de decir Europa. No olviden que tiene que hacerse con Europa y con Ucrania. Sí, esta había sido la posición del gobierno de Biden todo el tiempo, diciendo que Biden no iría más allá de ninguna negociación sin que los ucranianos fueran los determinantes de los términos y las condiciones de esa paz. Y en el caso de Donald Trump, obviamente, insisto, se trata de una paz imperial donde se desconocen los reclamos ucranianos. Si quieren, podemos especificar algunos de estos reclamos, y quiero decir tres puntos claves. Para Ucrania ha sido fundamental el asunto de la reivindicación de la unidad territorial, el asunto de las seguridades reales de defensa y el mantenimiento de una garantía internacional del reconocimiento de la soberanía de Ucrania. Justamente son los tres puntos que el día miércoles Pete Hegseth discutió en el grupo de contacto de defensa de Ucrania, donde en un discurso bastante escueto planteó que prácticamente las fronteras de 2014 son no reivindicables. Esto quiere decir Rusia gana y tiene una victoria muy importante al quedarse con más o menos el 25% del territorio de Ucrania, quedándose con 5 provincias ucranianas absolutamente claves. Además ha dicho que es absolutamente descartable que Ucrania ingrese dentro de la OTAN, por lo cual cualquier garantía de seguridad posterior es todavía absolutamente incierta. Y el tercero, esto deja a Ucrania como un país no soberano, quizás autónomo, pero no necesariamente soberano, y sometido obviamente a la permanente supervisión rusa. En ese contexto, pues esto suena más a una derrota, a un sacrificio de los ucranianos, que a una paz victoriosa. Sí, lo que usted decía, más hacia un cese al fuego que hacia una paz. La pregunta que nos hacemos, si se abría camino a la paz, no parece que eso es. ¿Este es un tema estrictamente militar, de fuerzas militares, un triunfo militar, o hay allá un tema político, independientemente del imperialismo, dijéramos, que quieren recuperar Trump y Putin? Es un asunto militar y está basado, y como lo decía Hegseth, en la evaluación realmente de la situación del campo de batalla desde un punto de vista realista, pero es indudablemente un problema geopolítico y político. Es geopolítico porque la llegada de Donald Trump ha marcado lo que se ha denominado una presidencia imperial, donde adicionalmente Donald Trump ha planteado una condición transaccional entre imperios. Es decir, para Donald Trump, América juega un papel absolutamente importante frente a las reclamaciones con respecto a Canadá o Panamá, y a lo que se incluye o se suma la reclamación sobre, o la aspiración sobre la incorporación de Groenlandia, y luego en los últimos días el problema de Gaza, y luego estaría la transacción sobre que Rusia podría tomar territorios ucranianos, resolver y dejar congelada la situación ucraniana, y esto trae consecuencias directas sobre la península de Corea o Taiwán o Medio Oriente. Y en este contexto, aquí hay un problema realmente muy serio, y es que Donald Trump pretende negociar la paz en Ucrania sin tener claro
todas las implicaciones globales que Ucrania ha desarrollado a lo largo de estos prácticamente 36 meses de guerra y pareciera desconocer obviamente qué es lo que hay allí, incluso las implicaciones de la guerra, de la invasión de Rusia en Ucrania, por ejemplo, en África o en Asia-Pacífico, o los delicados equilibrios de poder entre India, China y Pakistán, y obviamente esto trae una serie de componentes cada vez globales mucho más fuertes. De forma tal que aquí no solamente es un asunto militar y de capacidades militares y tecnológicas, porque además la guerra en Ucrania está, digamos, convirtiéndose en un impulsor muy importante de tecnologías militares y tecnologías no militares de punta, sino que adicionalmente es un problema geopolítico de orden global. Pues ahora, ¿qué está por venir? Porque seguramente con todo este impulso que le da a las ambiciones de Putin el respaldo de Estados Unidos y con una Ucrania muy debilitada, es probable que la mesa también llegue a un punto en el que Ucrania no pueda aceptar los términos de una negociación. Y el papel de China, que me interesa, Carlos, ¿cuál es su visión? ¿Por qué vemos a una China como relegada o rezagada un poquito en este eje global, en esta geopolítica global? Bueno, arranco por lo de China y yo quiero aquí decir dos cosas que son muy importantes. Lo que hay en la guerra en Ucrania son dos grupos de aliados específicamente y claramente delimitados y delineados, que es lo que pareciera la administración Trump o no entender o sabotear de antemano, y es que de un lado se encuentra Rusia con una clara alianza con la República Popular China, con la República Popular y Democrática de Corea del Norte y con la República Islamista de Irán. En este contexto hay una alianza combativa que tiene como objetivo la reestructuración del orden internacional, destruir un sistema internacional basado en reglas, y del otro lado están Ucrania, la Unión Europea y la OTAN, que implica a Estados Unidos, a Canadá, Japón y otros 50 países más. De forma tal que y quiero insistir esto que es muy importante, la guerra de Rusia en Ucrania no es una guerra bilateral ni es un conflicto regional, es un conflicto global donde hay dos grupos de países claramente delimitados, y China lo que está haciendo es evaluando los alcances de Estados Unidos en el caso de Ucrania, y a la vez evalúa asuntos geopolíticos de los Estados Unidos de Donald Trump, como las tarifas, que es un asunto plenamente comercial y económico para obtener ventajas geopolíticas y tecnológicas. Y en ese contexto el panorama es mucho más complejo y más enredado de lo que parece ser. Por ahora Estados Unidos actúa de forma agresiva, como si en realidad tuviera la capacidad de determinar hacia dónde va este asunto. Pero si ustedes lo miran con detalle, realmente Ucrania queda en una situación tan delicada y tan difícil que es muy complicado creer que en los próximos meses vamos a tener un cese real del fuego. Carlos, pero antes de la otra respuesta, ya que tocaron el tema de China, pues hablemos de Corea del Norte, que Corea del Norte tiene hombres en el frente combatiendo, además con muchas bajas, con resultados militares muy preocupantes, y entramos a la ecuación a Kim Jong-un, que es otro personaje, pues mejor dicho, importante, con el cual Trump ha mostrado simpatías. Entonces, hablemos por esa misma línea. De pronto China no está tan presente en esa geopolítica, pero está Corea, y ¿qué papel va a jugar? Porque habrá que negociar también con Kim Jong-un. Pues yo quiero, digamos, subrayar que China está muy presente y está muy de respaldo para Rusia, porque para China no es admisible que Rusia sea derrotada en el campo de batalla, y esto es muy importante. En este caso, los chinos por ahora tienen una posición absolutamente prudente, pero en este asunto, y quiero en este caso, digamos, incluso recuperar las críticas de Mike Pence a lo largo de la semana a estos planes digamos, de negociación que ha planteado Donald Trump. Recuerden que Mike Pence fue el vicepresidente de Donald Trump en el primer mandato de Trump. Ahora, la presencia de Corea es fundamental, porque es la demostración de que la guerra de Ucrania no es una guerra bilateral ni es un conflicto regional, sino que es una guerra internacional de alcance global. Hasta donde se sabe de manera certificada, Corea del Norte ha llevado más de 11.000 tropas, de las cuales las bajas pueden estar alrededor entre los 2.000 y 3.000 tropas, entre muertos, prisioneros, heridos y desaparecidos. Pero lo que Corea del Norte está enviando es un mensaje muy importante en términos militares y estratégicos de adquirir la experiencia de combate que el ejército de Corea del Norte no tiene desde 1953, cuando se acabó la guerra de Corea, y hay que recordar que a lo largo del año 2024, Kim Jong-un ha dicho que Corea del Norte desconoce las condiciones constitucionales que obligaban a un entendimiento con Corea del Sur, que Corea del Norte considera
propio el derecho de retomar cualquier condición de reunificación, incluida la vía de la fuerza, y que en ese contexto obviamente queda prácticamente congelado cualquier acuerdo con Corea del Sur. En este contexto, más allá de las simpatías o no que Donald Trump cree que tiene como negociante o gran negociador, y aquí quisiera recordar las críticas que ha hecho en las últimas semanas The Economist a ese modelo, digamos, de negociador geopolítico de Donald Trump, es que en realidad Corea del Norte se está preparando para una guerra de fondo en la península de Corea. Y esto ya pone la situación a otro precio completamente distinto. Es decir, el panorama que usted nos pinta es un panorama verdaderamente aterrador, ¿no? Porque es un futuro ya no incierto, sino claramente intervencionista y con un sistema de poderes geopolíticos muy complejo. Y no hay una salida rápida como dijo Trump o como ha prometido Trump. O sea, no es una cosa de un día ni de una semana. Es que es muy difícil. Yo aquí quiero recordar que es que Ucrania se construyó como una nación independiente en estas 3 décadas, completamente diferenciada con respecto a Rusia. En Ucrania las libertades individuales son un elemento fundamental del sistema democrático, a pesar de toda la corrupción que se haya presentado. El asunto del reconocimiento de las libertades políticas o de las diversidades sociales y sexuales y de género, o el asunto de la creación artística o la libertad de prensa, todo este montón de asuntos que incluso ha puesto en la diana de la crítica de los medios de comunicación a Volodymyr Zelensky en diversos momentos, o el asunto de garantizar las libertades individuales. Algo que es absolutamente diferente a lo que es Rusia frente a la sociedad o frente al mecanismo político o a lo que se denomina una democracia iliberal o una democracia de mecanismos autoritarios. Y en este contexto, pues las diferencias son realmente serias. Por eso, insisto, lo que está disputándose en Ucrania es algo que tiene impactos globales. Aquí quiero recordar también a el todavía canciller de Lituania desde el año 2023, Gabrielius Landsbergis, quien viene diciendo que cualquier cosa que se parezca a una victoria para Rusia le permitirá reagrupar y refrescar fuerzas militares y lanzarse a lo que ya las fuerzas de inteligencia de los países del Báltico vienen señalando, y es el inicio de una guerra de reimperialización sobre el Báltico, sobre la frontera de Polonia y sobre Finlandia. Dicho de otra forma, lo que está poniendo Rusia también en a prueba es la capacidad de la OTAN, que teórica digamos, supuestamente la OTAN tendría con qué responder, pero la verdad es que la OTAN aquí ha perdido un frente de guerra realmente muy importante y no parece tener la capacidad de responder frente a este asunto. Yo solo fíjense en un detalle, qué pena, Mariana, que es fundamental, y es que Rusia ha recuperado su capacidad de industria militar, mientras que la OTAN sigue teniendo problemas incluso para cumplir con las promesas de rondas de municiones que hizo incluso en el primer semestre de 2023. Prometió una ronda de 1.500.000 municiones para cañones. No lo logró. Hasta hoy no lo ha logrado. Quería que fuéramos al tema aranceles y al tema del bloqueo económico. Se suponía que Rusia, con las decisiones de la OTAN y de Occidente, encabezado por Biden en Estados Unidos, tenía unas sanciones muy fuertes. ¿Qué ha pasado con esas sanciones? ¿No se cumplen? ¿El petróleo sigue llegando vía Venezuela y otros, Irán? ¿O cómo es esa política económica y esa situación de sanciones que hoy no pareciera estar dando resultados? Las sanciones han funcionado. Lo que pasa es que las sanciones económicas en realidad no tienen la capacidad de fuerza ni la capacidad digamos, de limitar o impedir que un país actúe militarmente o de otra manera. Y en este caso, además, Rusia ha sido muy hábil porque ha reconstruido toda su capacidad de exportación de energía. Puede que haya perdido ingresos, puede que lo haya limitado, pero además transformó su economía en una economía de guerra, de forma tal que eso le permitió al Estado, que tiene una fuerte capacidad de regulación de toda su producción, por ejemplo, energética, petróleo, gas, etcétera, y hoy tiene todo lo que le vendía a la Unión Europea, pues hoy se lo compra China, se lo compra India. India ha sido uno de los grandes beneficiados con la compra de petróleo masivo a Rusia. Claro, muchos economistas dirán, sí, pero a mitad de precio. Al precio que sea, le ha permitido a Rusia moverse y mantenerse funcionando. Y claro, aquí hay muchos observadores que han dicho, Rusia es muy débil, no tiene la capacidad. Bueno, podrá ser muy débil, pero ahí sigue haciendo la guerra. De hecho, recuerden los costos humanos de la guerra. Hay cifras muy importantes como los servicios de inteligencia y contrainteligencia británicos
que hablan de cifras de muertos rusos por encima de los 550.000, y Rusia vuelve y recluta y vuelve y envía reclutas a los frentes de guerra. Es decir, se mantiene una guerra clásica realmente muy importante, pero además ha sabido incorporar tecnologías contemporáneas como los drones o la inteligencia artificial para hacer la guerra, de forma tal que las sanciones económicas pues no han cumplido realmente dentro de esa lógica la capacidad de paralizar, porque Rusia ha movilizado una alianza distinta y otra parte del mundo que le permite mantenerse en pie. Sí, muchos dijeron que Rusia no iba a poder financiar la guerra, que no iba a poder aguantar y que se iba a desplomar la economía, y eso no ha pasado. No, yo me preguntaba el papel, bueno, Venezuela vende legalmente buen petróleo a Rusia, pero el papel de América Latina, ¿juega en algo en esta ecuación global, o América Latina ya es una historia del pasado? ¿De alguna forma no figuramos en este mapa? América Latina es un área muy compleja, vuelve a la primera página de la importancia geopolítica global porque Donald Trump la ha incluido entre su contexto, pero América Latina pareciera estar más marcada por una especie de vocación de irrelevancia global, y ahí incluyo a Brasil y a la escuela, pues a toda la Cancillería brasileña. Y América Latina ha tenido, digamos, dos momentos en la guerra de Ucrania. Un primer momento en el cual fueron claras las alianzas prorrusas o proucranianas, y aquí habría que recordar que hay un grupo de países que han tomado una posición prorrusa muy claramente desde el inicio, en el cual se encuentran Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también Bolivia, pero también Brasil. Tanto el Brasil de Jair Bolsonaro como el Brasil de Lula han jugado un papel muy prorruso. Incluso Lula fue el primero, mucho antes de Donald Trump, quien dijo que Ucrania tendría que resignarse a perder los territorios que Rusia ya había asumido y ya había tomado, y que por tanto había que negociar de alguna forma, y eso llevó a un desencuentro muy fuerte con Zelensky. Luego hay luego está Argentina, que también tuvo una posición aparentemente neutral, pero era una posición prorrusa. El México de López Obrador, que también quería aparecer como neutral, pero silenciosamente, digamos, compatibilizaba con Rusia, aunque la estructura diplomática de México participaba de las sanciones contra Rusia, participaba en las declaraciones de las comisiones de derechos humanos o comisiones económicas o jurídicas contra Rusia. Y luego está, por ejemplo, el caso de Chile, con Gabriel Boric a la cabeza, que desde el principio ha sido muy crítico con Rusia, se ha encontrado con Volodymyr Zelensky, lo apoyó en el encuentro de Suiza a mediados del año 2024, y está el caso de Colombia, que con el gobierno de Iván Duque fue claramente, apoyando a Ucrania en el discurso de respetar y reconocer la importancia del derecho internacional en contra de una guerra ilegal como la invasión de Rusia frente a Ucrania. Y en el caso de cuando llega el gobierno de Gustavo Petro, pues ha evitado todas las formas posibles de encontrarse con Zelensky, todas las formas posibles de dar un apoyo directo a Ucrania, y obviamente de entregar una posición de reconocimiento frente a la disputa de Ucrania. De forma tal que la posición de América Latina ha sido una posición en la que América Latina ha recibido gran parte del efecto económico por el aumento de los precios de alimentos, por la pérdida de la situación de maquinaria, de apoyo alimenticio que tienen Ucrania y Rusia, pero luego ha sido completamente ambigua. Pero entonces ahí yo quiero volver a la pregunta de hace un rato, y es el hecho de que las negociaciones se produzcan en unos términos tan desventajosos para Ucrania puede ser contraproducente incluso para el proceso mismo del futuro de buscar una salida negociada. ¿Es así? ¿O de repente puede tomar fuerza este esfuerzo así un poquito drástico, digamos, un poquito como sacado de la manga? No, Margarita, yo creo que no lo respondí claramente y te pido disculpas al respecto, pero yo lo que creo es que si la negociación no es justa, como no parece serlo, y si la negociación no tiene una paz duradera, a pesar de lo que Pete Hegseth haya dicho de una paz duradera y sostenible, la verdad es que en este asunto vamos a tener una nación que se va a sentir herida, que va a tener un nacionalismo muy fuerte, muy militante, que además va a convertir en irredentismo, es decir, en territorios que pertenecen a la nación, las 5 provincias perdidas,
y muy posiblemente no es descartable que entremos a escenarios de terrorismo muy importante en Europa, que no los veíamos desde antes de la Primera Guerra Mundial, e incluso una muy difícil guerra de guerrillas, porque el territorio de Ucrania y de Rusia pues no es un territorio de selva tropical húmeda que permita tener guerrillas, pero sí una serie de condiciones de guerra y confrontación realmente muy fuertes, y en esa medida, hasta que Rusia o conquiste a Kiev o hasta que Kiev se asiente como Estado soberano pleno, pues vamos a tener realmente una situación muy complicada. Realmente este modelo de negociación que se plantea para cesar el fuego y con unas condiciones de seguridad y de garantía para Ucrania que por ahora parecen absolutamente débiles e insostenibles, entre otras razones porque Gesed ha dicho no se acepta el ingreso de Ucrania en la OTAN y tampoco habrán tropas de Estados Unidos en Ucrania, y esto dependerá de Europa en una difícil situación militar que es poco creíble y poco sostenible, y ahí están los acuerdos de Minsk I, Minsk II y el memorándum de Budapest de 1994, tres fracasos en línea diplomáticos, políticos y militares y geopolíticos. Pues en realidad estamos frente a una especie de conflicto congelado que va a pervivir hasta que la guerra vuelva a estallar a gran escala. Y sobre todo con elecciones en Alemania como las que tenemos en menos de 2 semanas, donde no pareciera que el liderazgo, dijéramos, que ese hombre fuerte o esa personalidad fuerte que le gusta a Trump, como usted bien explicaba antes, profesor Patiño, pues tampoco está ahí presente, ¿no? No va a estar presente en el futuro del CDU que gane las elecciones, ¿no, Margarita? Ni Olaf Scholz ni Friedrich Merz tienen, digamos, personalidades realmente contundentes. En ese caso la tenía mucho más Angela Merkel, que era menos dada a grandes discursos, pero que era, cuando tomaba decisiones, era realmente contundente. Y a pesar de que ahora se critica mucho a Angela Merkel, creo que Angela Merkel fue mucho más suspicaz en todo este contexto de lo que pasó. Y aquí habría que decir que los aliados de Ucrania cometieron el gran error de la ambigüedad y la ambivalencia durante estos primeros 3 años de guerra. Nunca le dieron a Ucrania la suficiente capacidad militar para echar a Rusia de su propio territorio, y ahora estamos frente a una paz que será igualmente ambigua, tal y como se condujo la guerra en estos 36 meses de guerra. Y también por no hemos tocado el punto, que la perla que soltó Trump esta semana también, y es que tarde o temprano tiene que haber elecciones en Ucrania, dice, como para sacar de la ecuación a Volodymyr Zelensky. O sea, el tema de los liderazgos está enredado también. En eso, Margarita, cuando Trump plantea el tema de las elecciones en Ucrania, vuelve y le hace el eco a Vladimir Putin, porque entre otras no se ha podido hacer las elecciones no solo porque se está en guerra, sino porque no se tienen las condiciones para evitar que haya una penetración de capacidades de guerra híbrida de Rusia dentro de las elecciones ucranianas y que termine siendo elegido un candidato pro-Moscú. Y en ese contexto, pues de nuevo, esto ratifica esa versión que el gobierno Trump tiene frente a cuál es el futuro de Ucrania. Pues un panorama de verdad difícil, nos ha usted puesto una perspectiva global muy clara, y muchísimas gracias, profesor, porque creo que vamos a ver en los próximos meses esto que tenemos ahí, que se abre el camino de la paz en Ucrania, que ahora nos queda todavía muchas dudas por venir, ¿no? Muchas gracias, profesor Patiño. Pues muchas gracias a ustedes, muy amables. Muchas gracias por sus luces, que en realidad nos muestran que el camino es mucho más tortuoso de lo que se lo imagina el presidente Donald Trump. A ustedes muchas gracias por su compañía. Los invitamos, como siempre, a nuestra cita todos los viernes a las 8 de la noche en Perspectiva Mundial. Hasta luego, gracias.